Inmediatamente pasamos a la entrevista y damos la bienvenida al doctor Omar Rivera, quien nos hablará sobre un tema muy importante que es la campaña de salud que realiza respecto a la desnutrición posterior al bypass gástrico, un tema bastante interesante que nos trae hoy el día de el doctor, miércoles 4 de diciembre, el doctor. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de las diferentes plataformas de streaming a nivel nacional e internacional. Pues justamente, como lo decías, el tema de la cirugía bariátrica de manera general en los últimos tiempos se ha puesto mucho de moda. La gente piensa que todo el mundo puede hacerse un bypass gástrico, todo el mundo puede hacerse una manga gástrica, cuando realmente no es así. Cuando yo no identifico bien qué tipo de cirugía hacer y si el paciente realmente la necesita o no, puedo llevar a este paciente que tenga una desnutrición severa, una desnutrición crónica. Y eso es lo que se está viendo últimamente en pacientes que no necesitaban un bypass y que se les hizo un bypass y te llegaron a este punto. O inclusive en pacientes que lo necesitaron, pero por otros factores, porque no tuvieron el acompañamiento, no tuvieron las indicaciones de cómo llevar su proceso después de la cirugía, pudieron llegar a la desnutrición severa. Doctor, es importante esta información que usted nos está proporcionando porque de lo que conozco hay una serie de valoraciones al paciente de qué enfermedades tiene que sufrir y cuál es la posibilidad de que por sí solo no pueda bajar de peso para mejorar esos niveles que los doctores miden en la sangre, por ejemplo, a través de exámenes clínicos. Correcto, ese es un punto muy importante que la gente debe conocer y se debe respetar, porque actualmente hay bastante gente que se dedica a hacer cirugía bariátrica y no cumplen los protocolos. Usted llega a una consulta médica y le dicen, bueno, ya ahorita te hago un examen de sangre y el mismo día en la tarde te puedo operar, o al día siguiente te puedo operar solo con un examen de sangre. Y eso realmente no es lo correcto, no es lo que se debe hacer. Al nosotros hablar de un protocolo completo, tiene que tener mínimo los exámenes de sangre completos, más la valoración con un cardiólogo y un electrocardiograma, más la valoración con un gastroenterólogo, hacerse una endoscopía y una biopsia, más la valoración con un imagenólogo, hacerse una radiografía de tórax y una ecografía abdominal, que esto es lo que yo le llamo mínimo, ¿ok? Esto es lo mínimo, porque de ahí también pueden existir otras valoraciones, como neumología, psicología, psiquiatría, entre otras. ¿Cardíaca? Entonces, cuando el paciente ya cumple... claro, la valoración con el cardiólogo y el electrocardiograma, la endoscopía, la biopsia, la parte de rayos X de tórax y ecografía abdominal, como lo hemos comentado previamente. Cuando ya el paciente cumple esto, que es lo mínimo, nosotros podemos realmente ver qué tipo de cirugía se puede hacer en el paciente, descubrir si hay otras enfermedades que a veces el paciente no tenía. A veces es hipertenso y no lo sabía, resistencia a la insulina, diabetes. A veces el paciente tiene una úlcera gástrica y no sabía que tenía esta enfermedad. Y oh, sorpresa, cuando ya está en plena cirugía se descubre la úlcera. Así es. En caso de que el paciente no se haga todos estos exámenes, claro, y eso puede llevar a complicaciones medianas, tempranas o tardías. Entonces, cuando yo hago todo el protocolo y hago todos estos exámenes antes de la cirugía, lo que se hace es programar una cirugía que debe ser segura. Entonces eso la gente debe entender. No es de solamente yo llevo a una institución y ya el mismo día me opero o al día siguiente me opero. Eso no funciona así porque lamentablemente puede traer complicaciones que van a influir inclusive en la vida del paciente. Doctor, es muy cierto que se ha puesto de moda esta cirugía, pero lo hacen también a veces por un tema estético, no simplemente porque quieren bajar de peso y verse un poco mejor. Pero esta cirugía también puede traer complicaciones, que es lo que estamos conversando el día de hoy, a la desnutrición. ¿Cuáles son las personas que están aptas para una cirugía así? ¿Cuáles son los factores que le dan a usted a decir, sí, puede hacerse la cirugía? Porque, o sea, más allá de los exámenes, ¿no? O sea, ¿cuál es el perfil del candidato a la cirugía? Porque hay muchas personas que tienen sobrepeso y dicen, no, yo no bajo con nada, hago ejercicios, no bajo con nada. Pero, ¿a qué nivel llegar ese sobrepeso para decir, ok, necesita ya una cirugía para que amerite después arriesgarse a este tipo de complicaciones? Esa es una pregunta. Y otra pregunta, ¿cuáles serían los riesgos de la cirugía bariátrica
si es que no hay una buena evaluación. Claro, hay criterios claves. Como lo mencionado anteriormente, no todos los pacientes son candidatos a esta cirugía. Entonces, la gente debe diferenciar qué es un sobrepeso y qué es una obesidad. Al hablar de sobrepeso, estoy hablando de que un paciente tiene exceso de kilos de 5, 10 o 15 kilos de su peso ideal, pero no es un paciente obeso. Entonces, si yo tengo un paciente con sobrepeso, que por lo general busca la parte estética realmente, aquí la cirugía bariátrica no está dirigida. Tiene que agotar los recursos tradicionales, dieta, ejercicio, o hay otros medicamentos que también pueden ayudar a perder peso en sobrepeso. Pero si ya el paciente está en obesidad ya puede ser candidato a una cirugía bariátrica. Más aún si tiene obesidad más hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes, problemas de síndrome de ovarios poliquísticos, problemas de fertilidad, problemas de hernias en la espalda, problemas de rodillas, de tobillos, entre otras. ¿Y cómo yo sé si estoy en sobrepeso o en obesidad, doctor? ¿Cuáles son los rangos que me permiten saber o conocer esto de aquí? Yo utilizo una fórmula fácil de calcular, que es de mi estatura en centímetros. Ejemplo, si yo mido 1,70, que son 170 centímetros, le resto 100, me queda 70. Esos 70 pasan a ser 70 kilos. Ese es mi peso ideal. De esos 70 kilos, yo tengo que tener más de 20 kilos de exceso. Es decir, que si yo ya estoy pesando 90 o 91, ya tengo 20 o 21 kilos de exceso, ya estoy en obesidad. De ahí para arriba, soy candidato a una cirugía bariátrica. ¿Qué tipo de cirugía? Es lo que comentábamos previamente. Después de los exámenes vemos si es una manga o si es un bypass, dependiendo de lo que hayamos encontrado en los mismos. En cuanto a las complicaciones, como todo procedimiento puede haber complicaciones. Los riesgos inminentes está que una de estas grapas que se utilizan en la cirugía fallen y hay una fuga, una fístula, una infección, una peritonitis. Y aquí la gente debe entender que por eso lo barato puede salir caro. Actualmente hay muchas ciudades que te hacen una cirugía de estas por $2,000, $2,500 o $3,000. Y cuando uno se pone a pensar, la gente que realmente conoce, ¿cómo lo pueden hacer? Si estamos hablando que una grapa de marca puede costar de $200 a $400 y por cirugía se van de 6 a 9. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están utilizando grapas genéricas, a veces que ni siquiera tienen registro sanitario, que cuestan de $20 a $40. Entonces aquí hay un enorme rango de diferencia de precio, pero esto sí tiene que ver con la aparición de complicaciones que pueden ser hasta mortales. Yo le digo, es como el repuesto de un carro. Tengo el original, tengo el genérico, ambos cumplen la misma función, pero el genérico se puede dañar al día siguiente. Y si falla, puede llevar a una complicación mortal. Y en medicina, pues, no deberíamos jugar con esto. Usted no sé si ha operado o ha servido también como médico en el sector público. Sí, estuve en el sector público, tuve la oportunidad cuando regresé de México en el 2020 y parte del 2021. Por eso habla del tema de las grapas. Yo conocí un cirujano muy bueno del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y él no se confiaba del tema de las grapas. El doctor Luis Enrique Ordóñez Valareso ponía 2 grapas, me comentaba, porque a veces sucedía, y eso le enseñaba a sus pupilos, que una de las grapas saltaba y podía provocarse una peritonitis en plena cirugía de apéndice. Exactamente, y como lo digo, el tema de las calidades, por eso hay diferentes marcas de diferentes orígenes, y yo siempre recomiendo a la gente, o le explico las marcas que nosotros utilizamos para que la gente entienda que es como que lo más top y que eso pues brinda una garantía o una seguridad adicional al paciente. Doctor, ¿qué hay de cierto de que una mujer gordita se puede ver impedida, no sé si por la cantidad de grasa en su abdomen o en sus intestinos? No soy médico, usted me va a ilustrar, pero sucede que a una persona muy allegada en algún momento le dijeron que le tenían que hacer este tipo de cirugías para que baje de peso y pueda quedar embarazada, y no ha sido así hasta el momento. Realmente esta cirugía sí es parte de un programa de fertilidad. Correcto. Está mencionada por todos los grupos nacionales e internacionales que rigen este tipo de cirugías, pero es parte de un programa de fertilidad, o sea, no es la solución final. Un paciente con obesidad, para que la gente entienda un poquito, tiene una diferencia de carga hormonal, ¿ok? Entonces, al que esta paciente empiece a perder peso, esas hormonas femeninas se empiezan a equilibrar.
al buscar el equilibrio van a hacer que tenga un ciclo normal. Son pacientes que no ovulan normalmente, que no tienen su periodo mensualmente. Entonces luego de la cirugía, más o menos al tercer o cuarto mes, ya empiezan a tener un ritmo de ciclo ovulatorio normal, siempre y cuando estén acompañados de ginecología, porque no solamente es la cirugía, también deben ir acompañados de un programa de fertilidad. En mi caso personal, nosotros tenemos ya 10 niños que le llamamos los niños bariátricos. Son 10 que no podían ser mamás y que entraron en este programa de fertilidad. Y es bastante emocionante porque son gente que ha intentado de todo, fertilización in vitro, han agotado todos los recursos y este pues ha sido el último paso. Pero repito, siempre y cuando vaya acompañado de un programa de fertilidad, y se recomienda que el paciente quede embarazada por lo menos un año después de la cirugía. Un año, ¿por qué un año esperar, doctor? Porque es el periodo en el cual ya las hormonas pues llegan al equilibrio en primer lugar, en segundo lugar se alcanzan las metas de pérdida de peso, y en tercero porque si antes de esto sale embarazada, más que un riesgo para la madre puede ser un riesgo para el producto, porque la mamá no se alimenta correctamente y puede tener desnutrición, problemas de crecimiento o problemas de que sea prematuro. Y justamente eso, doctor, ¿cómo combatir esa desnutrición luego del bypass gástrico? ¿Cuáles han sido las estadísticas? ¿Cuáles han sido las estadísticas que ustedes tienen con respecto a esto y cómo combatir esta desnutrición? Realmente una desnutrición luego de una cirugía bariátrica y luego de un bypass, la verdad es que no debería existir si el paciente estuvo bien educado y sabe cómo llevar su proceso después de la cirugía, si fue bien elegido. ¿Por qué? En la consulta inicial es deber del médico decirle a aquel paciente que es candidato para un bypass, y sobre todo son los pacientes con diabetes, que luego de la cirugía tiene que tomar suplementos de por vida. Proteínas, minerales, vitaminas, calcio, oligoelementos, hierro, entre otros, de por vida, que no son negociables. El problema está en cuando al paciente no se le explicó esto, porque yo en la consulta me he topado con pacientes de otros grupos que me dicen, doctor, yo no sabía, a mí no me dijeron que tenía que tomar vitaminas o suplementos. Entonces ellos llevan un periodo de 2, 3 o 4 años sin tomar absolutamente nada de suplementación. ¿Y qué es lo que hace nuestro cuerpo para tratar de suplir eso que no le estoy dando? Empieza a consumir de sí mismo lo que no le doy. Entonces el cuerpo le empieza a sacar calcio a los huesos, le empieza a sacar mioglobina al músculo, produciendo osteoporosis juvenil, hipocalcemia, sarcopenia, anemia crónica. Entonces yo cuando tengo un paciente que ya tiene más de 2 o 3 años que no ha tomado nada de suplementación, por lo general necesitamos a veces transfusiones de sangre, inyectar vitaminas y ver realmente cómo el cuerpo responde. Ha habido pacientes en los cuales, pese a todos los recursos tradicionales, no hay un buen apego a esta suplementación tardía. Y son pacientes que están demasiado delgados, son piel y huesito, por así decirlo, que incluso llegan a una terapia intensiva y lo que hay que hacer es hacer otra cirugía, algo que se llama cirugía de revisión y reversión del bypass gástrico a una anatomía normal. Es decir, que hay que llevar a este paciente otra vez a que su anatomía sea como antes de esta cirugía, para que este paciente pueda absorber otra vez proteínas, minerales, vitaminas, calcio, elementos, hierro, entre otros. Qué interesante, doctor, estas recomendaciones que usted está dando. Yo leí alguna vez, doctor, y quisiera saber si aquí en el país, yo sé que usted no está hablando de la cirugía plástica, pero que en otras naciones, cuando un paciente es sometido a una cirugía plástica, también se hace este tipo de seguimiento que usted recomienda se haga cuando se realiza una manga gástrica a un paciente, que es valores de hemoglobina, seguimiento, porque a veces la gente por vanidad se hace este tipo de cirugías, pero realmente no mejora su estado de salud. ¿Usted recomienda también en el caso de cirugías plásticas hacer este tipo de seguimiento? Claro, es importante. En cirugía plástica igual tiene que hacerse un seguimiento del paciente que se hace una cirugía plástica por lo menos unos 6 meses, un año. Y acá en cirugía bariátrica, yo siempre le digo a los pacientes, lo más importante no es la cirugía en sí, lo más importante es el seguimiento después de la cirugía. Porque es aquí donde el paciente debe aprender cómo comer, cuándo comer, qué comer, y yo voy monitorizando mes a mes hasta dónde quiero llegar en cuanto a la pérdida de peso, para que este paciente tampoco se vaya al otro extremo y no vaya a quedar muy delgado. Entonces el seguimiento es lo que marca realmente el éxito a largo plazo de la cirugía.
que mínimo debe ser 1 año, pero yo siempre le digo al paciente, hazte la idea que este es un matrimonio que no tiene divorcio, porque luego del año tengo que verte cada 6 meses para priorizar que tu procedimiento te dure toda la vida. Al fin y al cabo, yo no solamente busco que te operes y a los 6 meses pierdas peso y luego de 1 o 2 años reganes. No, ese no es el objetivo final realmente de esto. Sí, y yo conozco personas que lamentablemente después de la cirugía han vuelto a engordar, y que eso quiere decir que más allá, obviamente la cirugía es de mucha ayuda, pero también depende ya de las costumbres, ¿no? De cambiar su estilo de vida, es lo más importante, porque ese es como un punto de partida, y no después de eso olvidarse de la cirugía, sino continuar sobre todo con el proceso que usted nos dice que es el control y lo posterior de la cirugía, para tener una nutrición adecuada, no solamente para no engordar, sino lo más importante, para no desnutrirse. Y doctor, ¿por qué estos suplementos tienen que ser de por vida? Porque uno pensaría tal vez, bueno, en 2-3 años yo ya estoy recuperada, ya tengo mi vida normal, pero de por vida estos suplementos alimenticios, ¿cuál es la razón de fondo en esto? Claro, y para que nos entiendan un poquito, vamos a hablar un poquito de cómo es cada cirugía, para que la gente entienda. Correcto. En la manga gástrica, lo que yo hago en la manga es, tengo como un estómago como una pelota de fútbol grande, y lo que hago es sacar el 80% del estómago, que lo saco del cuerpo. Es decir, voy a pasar de un estómago como una pelota de fútbol a un estómago como una manguera, ¿ok? O sea, súper fino. Entonces aquí no hay modificación de la anatomía, lo que hago es sacar el exceso del estómago, me queda un estómago finito. Esto va a hacer que el paciente no pueda comer como comía antes, y hay un gran efecto hormonal, porque en la parte del estómago que saco hay una gran cantidad de hormona grelina, que es la encargada de que al paciente le dé hambre, apetito o ansiedad por comer. Eso es en la manga gástrica. Entonces, como solamente saco el exceso del estómago, aquí el paciente tiene que tomar suplementación el primer año, y luego del primer año, cada 6 meses tengo que medir vitamina B6 y B12, que son las que a veces suelen bajarse un poquito, y hacer una suplementación dirigida. En manga gástrica la suplementación no es de por vida. En cambio, en un bypass, como su nombre dice, bypass, lo que hago es crear un camino alterno. Aquí cambio la anatomía totalmente. Lo que hago es hacer un estómago nuevo pequeñito, que lo separo del resto del estómago y lo conecto directo al intestino. Al hacer esto, hago que la comida ya no pase por los lugares donde se absorbía. Entonces, al provocar esto, hago que este paciente ya no absorba proteínas, minerales, vitaminas, calcio, elementos, hierro, entre otros. Por ende, los pacientes que tienen un bypass tienen que tomar obligatoriamente suplementación de por vida, porque yo ya hice ese cambio en la anatomía. Entonces, por más que pasen 2, 3 o 4 años, netamente él está desconectado de los segmentos donde se absorbían estos nutrientes. Interesante conocer aquello, ¿no? Muy interesante, y también ayuda a que las personas que están buscando esta operación tomen la decisión de cuál de los dos caminos tomar, cuál de las dos opciones, y saber que por lo menos en el bypass van a tener que de por vida utilizar suplementos alimenticios, más allá de que porque lo quieran, sino porque así mismo el cuerpo lo va a necesitar. Solo una última pregunta, doctor. Hay personas con diabetes que obviamente se hacen esta cirugía para bajar de peso y controlar el tema de azúcar en la sangre, la insulina, pero hay personas también que no tienen sobrepeso y son diabéticos y se hacen esta cirugía. ¿Realmente tiene una solución para el tema de la diabetes cuando no hay un sobrepeso, sino ya está en un grado un poco más avanzado? ¿O sí hay una solución al respecto? ¿Y qué efectos tendría sobre la nutrición, que es lo que estamos en este tema profundizando, ¿no? El bypass gástrico es la cirugía metabólica que causa remisión de diabetes. Y vamos a aclarar un poquito, porque antiguamente había mucha publicidad de que esta es la cirugía que cura la diabetes. Al hablar de curación, pues realmente es un término erróneo, no es lo correcto, porque en medicina hay dos términos, curación y remisión. Curación es la ausencia total de una enfermedad. Remisión es la ausencia parcial que puede llevar a una curación. ¿Qué es lo que hace un bypass gástrico? Hace remisión de diabetes de tipo 2. Va a depender del momento en el cual el paciente diabético con obesidad se haga la cirugía. Y siempre hago 3 ejemplos clásicos.
doctor, yo soy un paciente que tengo obesidad, tengo reciente diagnóstico de diabetes, hace aproximadamente 6 meses, solo me mandaron pastillas. Perfecto, yo te hago un bypass gástrico y te garantizo al 100% que luego de la cirugía no necesitas tomar nada de medicamentos y tu azúcar se va a normalizar. ¿Cuántos años de remisión vas a tener? 25, 30, 35 años, depende de cómo lleves el proceso igual, y si te cuidas, puede desaparecer toda la vida. Segundo ejemplo, doctor, yo tengo más de 5 años con diabetes, tomo pastillas. Ok, te hago un bypass gástrico, dejas la medicación y tu enfermedad va a desaparecer 20, 25 años si te cuidas toda la vida. Es menor que el primer grupo, pero igual son bastantes años de sobrevida. Y tengo el tercer grupo, que aquí yo me he encontrado muchas complicaciones a veces. Doctor, yo tengo más de 10 años con diabetes, me pongo insulina. Aquí la verdad como médico es decirle, te puedo hacer un bypass, pero vas a pasar de insulina a pastillas, no vas a abandonar el tratamiento y no va a haber una remisión porque ya tienes muchos años con diabetes, tu páncreas está demasiado enfermo y tu reserva pancreática es mínima. Entonces hay que ver cómo responde tu cuerpo a la cirugía. Y hago énfasis en esto porque yo me he topado en la práctica que me visitan pacientes operados hace más de 5, 7 u 8 años que cuando se operaron tenían ya más de 15, 10, 20 años con diabetes, que se ponían insulina y el cirujano les había dicho que se iban a curar. Entonces ellos se operaron y dejaron toda la medicación para el azúcar y luego de 2, 3 o 4 años otra vez llegaron con diabetes complicada. Entonces eso es lo que realmente no debe saber y que la gente debe conocer. O sea, solamente para quienes tienen obesidad. Interesante información que nos ha dado el doctor especialista en estos dos tipos de cirugía, Sofía. Así es, le agradecemos entonces al doctor Omar Rivera. Él está haciendo una campaña con respecto a la desnutrición posterior al bypass gástrico. Es especialista en este tipo de operaciones y pues bueno, le agradecemos por... ¿Cómo se lo ubica en redes sociales? Así es. Estoy ubicado como dr.omar.rivera en todas las redes sociales, como dr.omar.rivera, página web doctoromarrivera.com. Estamos ubicados en el Inter Hospital, consultorio 406, Omni Hospital, consultorio 511, Torres Vitalis 2, en Manta Hospital Center, y siempre pues dedicados a ayudar a cada uno de estos pacientes que tal vez se operaron en otras ciudades o en otros grupos a que lleven un mejor ritmo de vida. O sea, el paciente no debe preocuparse porque se opera en otro lado. Siempre mi función va a ser tratar de ayudarlos para que regresen a esa vida saludable. Gracias, doctor, por esas recomendaciones y por cumplir con su misión, que es cuidar de la salud no solamente de sus pacientes, sino de quienes necesiten su asistencia.